Bien, hermano, vamos a continuar mirando los ejemplos de algunas iglesias en las Escrituras que nos inspiren a ser una iglesia misionera, que realmente sea consciente de su responsabilidad, ¿no es cierto?, de la misión que tiene, y vamos tras ella, ¿no? Vamos hacia la meta, a cumplir nuestra tarea asignada. Hemos mirado cómo la iglesia de Jerusalén nos da un grande desafío, hermanos, practicando los elementos del éxito, ¿no? En esta iglesia, ahí están los 8. Todavía los tenemos para que los recordemos. Miramos también el ejemplo de la iglesia de Tesalónica, ¿no es cierto? Más o menos miramos a lo menos 10 cualidades de esta iglesia, cómo realmente fue una iglesia ejemplar, ¿sí? Pero continuando, hermano, con estas iglesias que tienen desafíos en nuestra vida, vamos a entrar a mirar el mensaje de Jesucristo a las 7 iglesias de Asia Menor que Él escogió, y le dijo al apóstol Juan que dirija, que escriba estas misivas, estas cartas, estas epístolas a 7 iglesias de la región a finales del primer siglo del cristianismo. Ya Juan estaba desterrado en la isla de Patmos, ¿no es cierto?, al final del primer siglo, el 90 y algo por ahí, 96, 98, ya finalizando el primer siglo. Ya había pasado como unos 30, 35 años de la resurrección del Señor Jesús, donde muchas iglesias habían sido plantadas ya por apóstoles y misioneros de la iglesia en Jerusalén. La iglesia en Antioquía empezaron los viajes misioneros, ¿no?, al mundo conocido, y había muchas iglesias plantadas en diferentes lugares. Cuando el Señor revela ya su proyecto para la iglesia al apóstol Juan, ¿no?, y Juan escribe el Apocalipsis, él le da un bosquejo de lo que va a escribir. ¿Recuerdan? Estuve mencionando el anterior domingo el versículo 19 del capítulo 1. A ver, miremos Apocalipsis capítulo 1. El versículo 19, el Señor Jesús le da como un esquema, ¿no?, como un bosquejo de lo que va a escribir el apóstol Juan. De 3 cosas tiene que escribir Juan. Apocalipsis 1:19. A ver. Dice: escribe las cosas que has visto en primer lugar. ¿Qué eran las cosas que había visto? En el capítulo 1, él vio a Jesucristo, pero ya no como aquel humilde carpintero, ¿no?, que nació en un pesebre y se crió ayudando a su papá José en la carpintería, hasta que él empezó su ministerio público, ¿no es cierto?, y empezó a enseñar y preparar el camino para ir a la cruz. No, ya no como el cordero inmolado, ¿no?, por nuestros pecados. Ya no así. Miren, en el capítulo 1, Juan ve a Jesucristo como el glorioso Dios del universo, ya resucitado, habiendo tomado su gloria. Y mire la descripción ahí, desde el versículo 8, por ejemplo, en adelante, ¿no? Todo eso hasta el final del capítulo 1. Esas son las cosas que has visto. ¿Qué has visto de mí ahora? ¿No? Escribe las cosas que has visto. Número 2. También escribe, dice, a ver, 1:19, la segunda parte, de las cosas que son, en segundo lugar, las cosas que has visto, la visión del Cristo glorioso, resucitado. Número 2, las cosas que son en el presente. Actualmente el tema era la iglesia, hermano. El curso de la iglesia en el primer siglo. Se está expandiendo el evangelio y hay iglesias plantadas en casi todas las comunidades. Qué increíble, hermano, como el poder del evangelio, como una explosión, ¿no es cierto?, diseminó el mensaje del evangelio por todas partes. ¿Ya? Las cosas que son es el periodo de la iglesia. Y aquí es donde nos vamos a centrar en este tiempo. Son 7 iglesias que el Señor Jesús escogió para dirigirle un mensaje. 7 de las cientos de iglesias que ya habían. ¿Por qué? Vamos a mirar por qué.
Es interesante, hermano, cómo el Señor Jesús describe las cosas que son, describe a su iglesia desde su nacimiento hasta el rapto. ¿Sabía eso? Lo va a descubrir, lo vamos a descubrir en el mensaje de estas 7 iglesias. ¿Ya? Y luego dice, después de escribir acerca de la iglesia y su curso histórico, dice, y escribe de las cosas que han de ser después de estas, las que van a suceder después de la iglesia, después de que la iglesia desaparezca del planeta Tierra. ¿Qué va a pasar? ¿Ya? Eso es capítulo 4 en adelante. Cuando el Señor lo llama a Juan y le dice, ven acá, te mostraré, ¿no? Versículo 1 del capítulo 4. Eso ya habla cuando la iglesia ya no está. Dice, después de esto, versículo 1 del 4. Después de esto miré y he aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí, como de trompeta, dice, hablando conmigo, me dijo, sube acá, sube acá. Juan representa a la iglesia, hermano, que es llevada al cielo. Sube acá y te mostraré lo que va a pasar, ¿no? Yo te mostraré las cosas que sucederán después de la iglesia, después del rapto de la iglesia, después que de la iglesia se vaya. Te voy a mostrar lo que va a pasar. Ah, hermanos, esto es fascinante. Y muchos quisiéramos ya empezar desde el 4, ¿no? A ver qué va a pasar. Y sabe, a veces es curiosidad nomás, ¿no? Nuestra. Pero primero miremos las cosas que son. La actualidad que tiene que ver conmigo como miembro de la iglesia. Miremos eso primero, ¿ok? Vamos capítulo 2. Entramos a las cosas que son. Capítulo 2 y capítulo 3 son las cosas que son. Es decir, la descripción que el Señor Jesús hace de su iglesia. Las cosas que son. Y aquí, hermanos, el Señor elige, como dije, 7 iglesias de las cientos de iglesias locales que había, según el estado espiritual de cada una de estas iglesias, para de alguna manera dar un mensaje profético de las diferentes épocas por las cuales ha pasado la iglesia y va a pasar la iglesia y está pasando la iglesia hasta el rapto. ¿Ok? Vamos al primer mensaje de la primera iglesia. Esta es la iglesia de Éfeso. ¿Ya? Versículo 1 hasta el 7. Lo voy a leer. Dice así. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Pero tengo contra ti, subraya esto, hermano, que has dejado tu primer amor. Recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Esa es la carta, ¿ya? La epístola que el Señor Jesús le dirige a la iglesia que está en Éfeso. Éfeso, hermano, era una de las principales ciudades, ¿no? En Grecia, una de las principales ciudades griegas, ¿no es cierto? Donde el evangelio, hermano, llegó en medio de
de tanta oposición como en muchos lugares, ¿no? Pero en Éfeso, hermano, que era una ciudad muy importante y principal en ese tiempo, porque era un centro comercial, ¿ya? Era un lugar que era el centro también religioso de Grecia. Ahí, por ejemplo, estaba el famoso templo, ¿no?, de Diana de los Efesios. ¿Recuerdan ese problema que hubo en Éfeso cuando en Hechos 19, ¿no es cierto?, el apóstol Pablo llega y predica y la gente ya no estaba comprando las estatuillas de la diosa Diana, ¿no?, para adorar a Diana de los Efesios. Entonces lo que hacían estas artesanías, hicieron un revuelo y se vinieron contra Pablo, ¿no?, y los apóstoles, para que dejen de predicar el evangelio, porque la gente se estaba convirtiendo y se estaba volviendo a Cristo, ¿no es cierto? Ese es Éfeso, hermano, ¿ya? Una ciudad muy metida, claro, porque era un centro comercial, pero estaba muy metida, hermano, en lo que era la idolatría. Y una idolatría, hermano, porque esta Diana de los Efesios era la diosa de la fertilidad. Tenía varios senos, ¿no?, en su cuerpo. Y las profetisas de ese templo eran prostitutas, ¿no? Entonces, hermano, la inmoralidad era el estilo de vida de esa gente. En medio de esa corrupción, hermano, de Éfeso, ahí se plantó una iglesia, la iglesia de Éfeso, donde Pablo tuvo casi como 3 años en su ministerio ahí, discipulando. Y esta fue una iglesia, hermano, que disfrutó de muchos grandes predicadores y obreros del Señor. Ahí pasó Timoteo, ¿no?, varios pastores. El último de ellos, por ejemplo, fue Juan, el apóstol Juan, que escribe esta Apocalipsis. Él fue pastor ahí también, ¿no? Estuvo Apolos y grandes pastores, pastorazos, podríamos decir, ¿no? Entonces fue una iglesia fuerte en su tiempo, ¿ya? Entonces fue elegida por el Señor como la primera iglesia a quien Él dirige, ¿no?, esta carta, por la situación de su historia. Entonces vamos a mirar en todas las cartas que el Señor Jesús tiene una forma interesante de presentarse a cada una de estas iglesias. En su saludo Él se presenta de una forma. Por ejemplo, a esta iglesia de Éfeso, que es la primera que escoge, ¿no?, se presenta como el que tiene, dice, las 7 estrellas en su diestra. ¿Qué son las 7 estrellas? Para eso necesitamos mirar el capítulo 1. ¿Cómo Juan lo ve a Jesús? ¿Cómo lo describe? Ahora que es glorioso, ¿no?, y resucitado y retomado su gloria, ¿no?, como Dios. Mire el versículo 20, por ejemplo, del capítulo 1. El misterio de las 7 estrellas que has visto, dice, en mi diestra. Aquí le está explicando al Señor la visión. ¿A qué se refiere las 7 estrellas? Dice, y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son, ¿qué dice? Los ángeles o los mensajeros o los pastores de estas iglesias, de las 7 iglesias. Y ahora dice, y los 7 candeleros que has visto, ¿qué son? Iglesias. Las 7 iglesias, ahí están. Hermano, el simbolismo del Apocalipsis, bueno, de toda la Biblia en realidad, la Biblia se interpreta a sí misma y se interpreta por sí misma. Solo hay que leer y hay que observar nomás, todo está ahí. No hay que inventarse interpretaciones, ¿no? Ay, las estrellas se refiere a esto, ¿no? O los candeleros seguramente está hablando. No, está ahí clarito. Está hablando de los obispos, de los pastores de las iglesias y está hablando de las iglesias. Hermanos, estas cartas tienen que ver con la relación que la iglesia tiene con Jesucristo. ¿Cuál era la relación de la iglesia de Éfeso con Jesucristo? Vamos a mirar su contenido. Entonces, su presentación de Jesús aquí es como aquel que anda entre su iglesia, ¿ya? Que tiene a la persona adecuada en cada iglesia
como pastor, como ángel, como mensajero. Aquí no se refiere ángel, como vemos ahí, a un ser angelical espiritual. Es un mensajero de la iglesia. Es como si dijeran, escribe al pastor de la iglesia en Coinonía, ¿no? Eso. Así, ¿ya? En segundo lugar, vemos que en versículos 2 y 3, el Señor tiene un elogio para cada iglesia. Bueno, en algunas no tiene, pero en esta iglesia, en todo caso, mire versículos 2 y 3, hay a lo menos 9 características que identifican a esta iglesia y que el Señor Jesús las resalta, como que las elogia, ¿ya? Entonces le dice, yo conozco tus obras en primer lugar. Las obras de la iglesia de Éfeso eran conocidas por el Señor. Pero también dice que conocía no solamente las obras de esta iglesia, sino también su arduo trabajo. Cómo había trabajado esta iglesia. Y luego dice, tu paciencia, que no puede soportar a los malos también. Y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. ¿Ah? Y luego dice, has sufrido y has tenido paciencia. Has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Prácticamente el Señor Jesús elogia la madurez espiritual de esta iglesia, su arduo trabajo ministerial, ¿no? En sostener la sana doctrina, en mantener la pureza doctrinal y el servicio al Señor. Está elogiando el trabajo, ¿no? Lo que identificó a esta primera iglesia, hermano, es el arduo trabajo por el Señor. Qué interesante, ¿no? Su sana doctrina, su celo doctrinal, su pureza doctrinal, ¿no? Entonces habla de madurez, habla de trabajo, habla del discernimiento, de reconocer a los malos y a los que se llaman apóstoles y no lo son, y entonces, es decir, discernir, ¿no? De dónde vienen estos maestros que han aparecido. Y al no adaptarse a la enseñanza apostólica, entonces eran puestos a un lado, eran reconocidos. Eso habla de la sana doctrina, hermano. Era una iglesia celosa de la sana doctrina. Claro, estaba empezando, ¿no? La iglesia. Entonces, es prácticamente una iglesia que aborreció la maldad y la detectó y la desechó. ¿Listo?